Bienvenido a dos ejemplos para determinar el producto de tres fracciones. Multiplicar tres fracciones es casi lo mismo que multiplicar dos fracciones, excepto cuando se multiplican los numeradores y denominadores. Tendremos tres productos en lugar de dos. Pero antes de multiplicar, se recomienda simplificar primero, lo que significa que identificamos los factores comunes entre los numeradores y denominadores que se simplificarían a 1. Mirando nuestro primer producto, vamos a escribir numeradores y denominadores en forma de factores primos para ayudarnos a simplificar. Bueno, la primera fracción, 2, 3, 2 y 3 son primos. Segunda fracción, 2, 5, 2 y 5 son primos. Para la tercera fracción, 7 es primo. Pero para 8, la factorización prima sería, bueno, tenemos 4 por 2 y 4 es igual a 2 por 2. Entonces, la factorización prima de 8 sería 2 veces 2 veces 2. Observe cuando tenemos todo escrito en forma de factor primo. En realidad podemos ver los factores comunes. 2 sobre 2 se simplifica a 1, y 2 sobre 2 y se simplifica a 1. Así que ahora podemos multiplicar sabiendo que nuestro producto estará en la forma más simple. Entonces, multiplicamos los numeradores juntos. Esto sería 1 por 1 por 7, o 7. Y luego para el denominador, tenemos 3 por 5, es decir 15, por 2, eso sería 30. Entonces nuestro producto es 7/30. Ahora, si se preguntaba si estamos obligados a escribir la factorización prima de esta manera, para simplificar antes de multiplicar, y la respuesta es no. Hay otra forma de mostrar esto. Si conocemos muy bien nuestras tablas de multiplicar y notamos que 2 y 8 comparten un factor común de 2, y hay un 2 en 2 y 4 2 en 8, y luego notamos que este 2, y este 4 comparten un factor común de 2, y hay un 2 en 2 y 2 en 4. Podemos mostrar la simplificación de esta manera, pero creo que descubrir la factorización principal es una forma de organizar mejor nuestro trabajo, y en realidad podemos ver los factores comunes, que pueden ser útiles. Mirando nuestro segundo ejemplo, observe cómo tenemos un tiempo negativo por 1 positivo por negativo, por lo que nuestro producto será positivo. Pero sigamos adelante y escribamos todo en forma de factores primos para que podamos simplificar antes de multiplicar. Entonces la primera fracción es negativa 4/5. Voy a mover el negativo al numerador. Y 4 es igual a 2 por 2, por lo que tienes negativo 2 por 2. 5 es primo, multiplicado por 9 10. La factorización prima de 9 sería 3 veces 3. La factorización prima de 10 sería 2 por 5. Y luego, para la tercera fracción, nuevamente, es negativa, por lo que pondré el negativo en el numerador, y 15 es igual a 3 por 5, por lo que negativo 3 por 5. Y luego para 18, bueno, 18 es igual a 2 por 9. 9 es igual a 3 por 3, por lo que la factorización prima sería 2 por 3 por 3. Y ahora buscaremos los factores comunes entre los numeradores, y los denominadores que se simplificarían a 1. Entonces, mirando estas dos primeras fracciones, observe cómo tenemos 2 sobre 2, que se simplificaría a 1. Al observar la segunda y tercera fracciones, observe cómo tenemos 3 sobre 3, que se simplifica a 1. Y 3 sobre 3, nuevamente, que se simplifica a 1. También tenemos un factor común de 5. 5 sobre 5 se simplifica a 1. Y ahora, también, mirando la primera y tercera fracción, tenemos otro 2 sobre 2. Ahora que hemos identificado todos los factores comunes entre los numeradores y los denominadores, podemos multiplicar sabiendo que nuestro producto estará en la forma más simple. Mirando el numerador, recuerda, todos estos se están simplificando a un segundo, entonces tenemos negativo 1 por negativo 3, eso es positivo 3. Y para el denominador, tenemos 5 veces 1 por 1 o solo 5. Entonces nuestro producto es 3/5. ¿De acuerdo? Espero que hayan encontrado útiles estos dos ejemplos. -0 AK 80 AF 13.